Hola hermanos, seguimos con el estudio de los Hechos de los Apóstoles y consideraremos hoy los últimos versículos del capítulo 25 y el capítulo 26, donde encontramos el testimonio de Pablo ante Agripa. Pablo había comparecido primero ante Félix y después ante Festo, a quien en su defensa apeló a César. Nos relata Lucas al final del capítulo 25 como el rey Agripa y Berenice vinieron a visitar a Festo. Y en esta visita Festo les puso a Agripa el caso de Pablo y lo que había acontecido en su comparecencia, y le pidió a Agripa que le ayudara a elaborar un cargo contra Pablo para poder enviarlo al César. Finalmente, como relata Lucas en el versículo 23, se produjo la audiencia de Pablo ante Festo y Agripa. Dice el texto que vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa. La palabra original griega es fantasía, con lo que nos podemos imaginar el despliegue ostentoso de la ocasión, todo un espectáculo. La pareja real entró en la audiencia donde estaban los tribunos, comandantes militares, oficiales del gobierno romano y principales hombres de la ciudad. Probablemente alguno de ellos, en los 2 años que Pablo estuvo en prisión, habría debatido alguna vez en el caso del apóstol, de modo que muy pocos de los presentes ignoraban del asunto. ¿Qué escena? Nunca tuvo un predicador, un público tan selecto, tan destacado y representativo. El contraste entre Agripa y Pablo era evidente. Él era un potentado, Pablo era un prisionero. Agripa llegó, Pablo fue traído. Agripa entró con gran pompa, Pablo en cadenas. Agripa estaba acompañado por Berenice y Pablo estaba solo. Pero había otro lado del asunto. Agripa era un esclavo del pecado y Pablo era completamente libre en Cristo. Agripa estaba acompañado por una mujer malvada, mientras que Pablo fue escoltado por su Señor invisible. El contraste aún será más agudo el día del juicio final. Pero parece increíble que toda esta pompa y ceremonia se debía a un pequeño judío que predicaba el Evangelio de Jesucristo. Pero como ya dijimos anteriormente, el Señor le había prometido a Pablo que daría testimonio ante gentiles y reyes, y esta promesa se estaba cumpliendo. En su florido discurso ante Agripa, Festo dijo que toda la multitud de los judíos había presentado acusaciones contra Pablo, lo cual ciertamente era una exageración, quizás con la intención de contentar a los judíos que estaban presentes. Hizo también una segunda afirmación de la inocencia del apóstol. La primera la recoge Lucas en Hechos capítulo 23, pero no sería la última recogida por Lucas antes de acabar el libro. E indicó también Festo que quería que el rey examinara a Pablo, para que él tuviera algo que escribir al César, pues no tenía una opinión ni acusación definida respecto a Pablo. Lo cierto es que Pablo se sirvió de esta oportunidad no solo para presentar su caso, sino para al mismo tiempo presentar la verdad del Evangelio y testificar acerca de la diferencia que Jesucristo puede hacer en la vida de una persona. Este discurso es el más largo de Pablo en el libro de los Hechos y para muchos es uno de los más grandes sermones jamás registrados. Como escribe Richard Wynne, este es el mayor y último discurso de los Hechos, y Lucas intenta que sirva de clímax. Por eso él pinta cuidadosamente la escena. Esto es lo que vemos en el capítulo 26, el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Este testimonio de Pablo no constituyó una defensa en sí mismo. Fue una declaración del Evangelio con el fin evidente de ganar para Cristo al rey Agripa y a los otros que estaban allí presentes. Esta fue realmente una escena dramática y por ello me gustaría, si quieres, que cerraras los ojos y te imaginaras en aquel auditorio, con Agripa, con Festo, los tribunos y principales hombres de la ciudad, y por supuesto, Pablo. Escucha lo que allí sucedió.
Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo. Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales, y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo:
Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Como hemos estado escuchando, el rey Agripa presidía y le dijo a Pablo que tenía la palabra. En su breve introducción, Pablo estaba sinceramente agradecido que Agripa estuviera atendiendo su caso, porque sabía que Agripa era un hombre inteligente que conocía la ley mosaica y las costumbres judías. Pablo en verdad estaba satisfecho de tener esta oportunidad de hablar a un hombre tan capacitado para comprender la verdadera naturaleza de este asunto. Pablo también era un judío que había sido bien instruido en la ley mosaica, pero Pablo además se había encontrado con Cristo. Ahora la ley tenía un nuevo significado y sentido para él. Su alma había sido inundada por una nueva luz. Ahora veía que la ley se cumplía en Cristo para que fuesen declarados justos todos los que tuviesen fe en él. Ahora sabía que Dios había suplido lo que él mismo había exigido. Pablo sabía que Dios es bueno y que por medio de Cristo Dios muestra su bondad y su misericordia. Y Pablo quiso que el rey Agripa también conociese esta verdad. Y como lo que tenía que contar hacía prever que su discurso podía ser largo, rogó paciencia al rey para oírlo. Como ya hemos escuchado el testimonio de Pablo, me gustaría solamente enfocarme en el estudio en 5 afirmaciones clave que resumen la exposición del apóstol. La primera la encontramos en los versículos que van del 4 al 11. Y Pablo dice: viví fariseo. La vida temprana de Pablo en Jerusalén era conocida para todos los judíos, así que no había necesidad de entrar en gran detalle. Fue un devoto fariseo e hijo de fariseo. Tal como escribe luego en la carta a los filipenses, él decía: algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, y yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. La vida de Saulo era notoria y sus colegas probablemente se dieron cuenta de que habría logrado grandes cosas como rabino. Cuando escribe a los Gálatas también él afirma: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Después, luego, llega casi enseguida el tema de la resurrección de Jesucristo. Por ello, dice el apóstol, y por sus convicciones en cuanto a la resurrección y la esperanza de Israel, ahora estaba preso. De nuevo, Pablo apeló a la ortodoxia judía y su lealtad a la tradición hebrea. Y lanza una pregunta al rey Agripa: ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Y la palabra vosotros, tal como la vemos o la sentimos en esta pregunta de Pablo, indica que Pablo probablemente miraba a su alrededor, a todo el público, mientras hablaba. Ya sabemos que los griegos y los romanos, por supuesto, no creían en la doctrina de la resurrección, ni tampoco los saduceos no creían en la doctrina de la resurrección. Para Pablo, esta era una doctrina crucial, porque si no hay resurrección, Jesucristo no resucitó, y por tanto el apóstol no tendría ningún evangelio que predicar. No se puede explicar a Pablo ni a los otros apóstoles sin la resurrección.
Sin ella se quita todo significado y poder al Evangelio. Sin la resurrección, la muerte de Cristo y la cruz de Cristo de por sí constituirían una tragedia. El Evangelio que Pablo predicó fue el de la cruz, interpretada la luz y el poder de la resurrección. Nunca predicó la cruz aparte de la resurrección. Él mismo dijo escribiendo la carta de los Romanos, el cual, es decir, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para ver más argumentación de Pablo en cuanto a la resurrección, te recomiendo que leas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Pablo no solo fue fariseo, lo cual da una explicación de su conducta previa, resultado natural de sus antecedentes, sino que Pablo vivió como fariseo y además también había sido un celoso perseguidor de la iglesia. Había asolado a la iglesia en Jerusalén, castigado a los creyentes y procurado que negaran a Jesucristo, y en algunos casos había ayudado a que los mataran. Es por eso que él dice que cuando los cristianos a los que él perseguía eran condenados a muerte, yo, Pablo, daba mi voto contra ellos. En su vida como fariseo había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él tenía un odio crónico e intenso contra Jesucristo y el Evangelio, y creemos que fue precisamente por eso que le fue posible a Pablo soportar la cárcel por 2 años. Le fue posible sufrir tal abuso por parte de los líderes religiosos, porque antes él también había sido uno de ellos, y sabía exactamente cómo se sentían ellos, pues él también había perseguido a los creyentes. Lo que en sus primeros años estimó un celo religioso, en sus años futuros lo consideró él una obsesión. Es por eso que él afirma que estaba locamente enfurecido contra ellos, versículo 11, y que seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Vivía como fariseo. Pero otra declaración que encontramos en los versículos 12 y 13 es que Pablo dice, vi una luz. Para no limitar su obra a Jerusalén, Pablo había pedido autorización para visitar las sinagogas de ciudades distantes. Su celo había empujado a muchos de los creyentes a huir, y ellos habían llevado su mensaje a los judíos en otras comunidades. Pablo se consideraba un hombre entendido, era judío, instruido y fariseo, pero en realidad había vivido en una chocante oscuridad espiritual. Conocía la ley antes de su conversión, pero no se había dado cuenta que el propósito de esta ley era llevarlo a Cristo. Había sido un fariseo fanático que necesitaba descubrir que sus buenas obras y carácter respetable jamás podían salvarlo ni llevarlo al cielo. Y Pablo relató aquella experiencia que tuvo en el camino de Damasco y contó acerca de su visión. La luz que vio fue algo sobrenatural, porque fue la gloria de Dios revelada desde el cielo. En realidad lo había dejado ciego 3 días, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos para que contemplara al Cristo vivo. Cuando escribe Pablo la segunda carta a los Corintios, hay algunos pasajes muy significativos que nos llevan a esta experiencia que tuvo Pablo en el camino de Damasco. En el capítulo 4 de esta segunda carta, versículo 3, dice: «Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Cristo. Pablo vio la luz, vi la luz, pero ver la luz no fue suficiente, también tenía que oír la palabra de Dios. Así que la tercera declaración es: oí una voz, versículos del 14 al 18. Jesucristo le habló en la lengua familiar de los judíos, lo llamó por su nombre y le dijo que era inútil continuar luchando contra él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Pablo había hecho dos descubrimientos sorprendentes. Primero, Jesús de Nazaret estaba vivo y estaba tan unido con su pueblo que el sufrimiento de ellos era su propio sufrimiento. Pablo estaba persiguiendo no solo a la iglesia, sino también estaba persiguiendo al Mesías. Segunda afirmación. Qué estimulante para nosotros es saber que Dios, en su gracia, habla a sus enemigos. El Señor había tratado con Pablo, pero éste lo había resistido. Había estado dando coces contra el aguijón. Pero el Señor le dijo: levántate, ponte en pie, escucha, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Jesús le dio un mandato: levántate, ponte en pie, y le designó como ministro y testigo suyo. Es interesante mencionar esta palabra ministro, que hace referencia a un sirviente. Pablo había estado acostumbrado a ser líder, un líder con prestigio, pero después de su encuentro con Jesús se convirtió en un obrero subordinado, y Jesucristo se tornó en su amo. Más tarde Pablo escribiría a los filipenses sobre esta experiencia en el capítulo 3 de esa carta, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Una revolución en verdad había tenido lugar en la vida de Pablo. Hasta entonces él había confiado en la religión y era un hombre muy religioso, pero cuando se encontró con Jesús se libró de toda aquella religiosidad. Es interesante también considerar que en este relato de Pablo ante Agripa acerca de lo que aconteció en el camino de Damasco, lo que destacó Pablo no fue su conversión, sino el haber sido comisionado. No el hacerse discípulo de Jesús, sino lo que destacó fue su designación como apóstol. De modo que Pablo cita la primera orden que le dio Jesús: ahora ponte en pie y escúchame. El mandato a ponerse de pie fue una acción preliminar y necesaria antes de la orden de ir. Sirvió de preámbulo para su comisión. Estas palabras nos hacen pensar en el profeta Ezequiel. Cuando vio el aspecto de la gloria de Dios, nos dice la palabra que cayó rostro en tierra. Pero de inmediato Dios le dijo: hijo de hombre, ponte en pie. Te voy a enviar a los israelitas, tú les proclamarás mis palabras. Así fue en la comisión de Saulo como apóstol de Cristo. Fue deliberadamente dispuesta, semejante al llamado de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías y de otros para ser profetas de Dios. En todos los casos se emplea el mismo lenguaje, en términos de envío o mandato. Así como Dios mandó a sus profetas a anunciar su palabra a su pueblo, también Cristo mandó a sus apóstoles a predicar y enseñar en su nombre, incluido aquí Pablo, que ahora era enviado a ser el apóstol a los gentiles. El modo en que Saulo fue comisionado queda resumido en pocas palabras, que hablan en tiempo pasado, futuro y presente respectivamente. Me he aparecido a ti, te libraré, te envío.
De modo que la fórmula de la comisión fue te envío, y el objeto de la comisión de Pablo era abrir los ojos a los que estaban ciegos y convertir a la gente de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Agregado a esto, el equipamiento esencial para su misión fue el hecho de que Cristo se le apareciera a él, para que pudiera ser un testigo presencial, y la seguridad con que contaba era que Cristo habría de rescatarlo de los enemigos del Evangelio hasta que su misión y su ministerio hubiera sido completado. La cuarta declaración en su testimonio ante Agripa del apóstol Pablo la encontramos en los versículos que van del 19 al 21. No fui rebelde. Pablo contó ahora acerca de su respuesta a la visión, comenzando por el versículo 19 que dice: Así que, rey Agripa, no desobedecí a la visión del cielo. Eso es tanto como decir, ¿qué otra cosa podría hacer? Tú habrías hecho lo mismo. Cuando Pablo había preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga?, lo había dicho con toda sinceridad, y cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, obedeció las órdenes de inmediato. Empezó allí mismo en Damasco y casi le costó la vida. De igual manera sucedió cuando dio testimonio a los judíos en Jerusalén, que trataron de matarlo, pero a pesar de repetidos desalientos y peligros, había permanecido obediente al llamado y a la visión de que Jesucristo le dio, y nada lo haría cambiar. Eso es lo que hacía Pablo. Predicaba tanto a judíos como gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta era la razón de su prisión. Esto, una vez más, es lo que había sucedido en el templo, y por esta causa habían atacado a Pablo y casi lo habían matado, por su declaración de que Jesús de Nazaret estaba vivo, y era el Mesías de Israel, por su ministerio a los gentiles y su proclamación de las bendiciones del pacto de Dios tanto a judíos como gentiles, en los mismos términos de arrepentimiento y fe. Los orgullosos israelitas no querían nada tener que ver con un judío que tratara a los gentiles como judíos. Llegamos a la última declaración del apóstol Pablo en su testimonio ante Agripa. Persevero hasta el día de hoy. Una cosa es tener un gran principio con visiones y voces, pero otra muy distinta es continuar avanzando, perseverando, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. La perseverancia de Pablo era prueba de su conversión y evidencia de la fidelidad de Dios. Fue salvo por la gracia de Dios, y la gracia de Dios lo había capacitado para servir. La palabra que mejor resume la vida y el ministerio de Pablo es testificar. Por eso encontramos esas palabras, ¿verdad?, en el versículo 16. Levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Simplemente Pablo comunicaba a otros lo que había aprendido y experimentado como seguidor de Jesucristo. Su mensaje no era algo inventado, porque se basaba sólidamente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Debemos recordar que él y los otros apóstoles no tenían el Nuevo Testamento, sino que usaron el Antiguo Testamento para llevar a los pecadores a Cristo y alimentar a los nuevos creyentes. Y aquí llegamos al versículo 23 de este capítulo 26, que es un resumen del Evangelio. Él dice que habiendo recibido ayuda de Dios, persevero hasta este día, testificando tanto a pequeños y a grandes, no declarando más lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Pablo no proclamaba otra cosa, sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, y cada parte de esta declaración se puede respaldar desde el Antiguo Testamento. Pero eso lo dejamos para el estudio en grupos.
Pero fijaros que en cuanto habló Pablo de proclamar la luz a los gentiles, se interrumpió su testimonio. Lo mismo había pasado antes en su mensaje en el templo, cuando Pablo mencionó a los gentiles, la multitud explotó. ¿Os acordáis? En el capítulo 22. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta que dijo esto, dice la palabra. Y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. Ahora de nuevo, al mencionar que él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles, el gobernador Festo, consciente de que estaba en una situación difícil, interrumpió a Pablo y a gran voz le acusó de estar loco. Qué extraño que Festo no pensara que Pablo estuviera loco cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Recuerdo que en la biografía del Dr. Moody también mencionaba esta misma acusación acerca de él y contaba que nadie le llamó loco cuando con toda energía vendía zapatos y ganaba dinero, pero cuando empezó a ganar almas, la gente le puso el apodo de el loco Moody. Bueno, esta no era la primera vez que le llamaban loco a Pablo. En 2 de Corintios también nos dice el apóstol, porque si estamos locos es para Dios contestando aquellas acusaciones, y si somos cuerdos es para vosotros. Lo único que estaba haciendo Pablo era seguir las pisadas de su maestro. Francamente creo que fue una lástima que Festo interrumpiera a Pablo en este momento. Pablo había estado hablándole al rey Agripa, pero la interrupción emocional del gobernador le obligó a responder y le recordó a Festo que los hechos del ministerio de Jesucristo, incluyendo su muerte y resurrección, eran de conocimiento público y que no se habían hecho en ningún rincón. El Sanedrín judío intervino y también el gobernador romano Pilato. Jesús de Nazaret había sido una figura pública, por lo menos durante 3 años, y enormes multitudes lo habían seguido. El gobernador no podía aducir ignorancia. Festo no había interrumpido a Pablo porque pensara que él estaba loco. Si eso hubiera sido así, lo hubiera tratado con gentileza y ordenado a alguno de sus guardias que lo escoltaran a algún lugar seguro y le dieran descanso. Es más, ¿qué oficial mandaría a un loco desquiciado para que lo juzgara el emperador? No, el gobernador simplemente estaba dando pruebas de la convicción que sentía en su corazón. Las palabras de Pablo habían dado en el blanco y Festo estaba tratando de escapar. Pablo tampoco se olvidó de aquel momento del rey Agripa, un judío experto en estos asuntos, cuando le preguntó, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? A mí me consta que sí. Estaba obligándolo a tomar una decisión. Ciertamente que el rey no repudiaría lo que todo judío creía, pero Agripa sabía que si afirmaba su fe en los profetas, sabía cuál iba a ser la siguiente pregunta de Pablo. ¿Es Jesús de Nazaret aquel de quien los profetas escribieron? Festo evadió la decisión acusando a Pablo de loco. El rey Agripa eludió la pregunta del apóstol y el dilema que se presentaba, adoptando una actitud de superioridad y desdeñando su testimonio. Su respuesta en el versículo 28 puede leerse así: ¿piensas que en tan poco tiempo, con tan pocas palabras, puedes persuadirme a mí de que me convierta en cristiano? Tal vez incluso lo dijo con desdén en su cara y con sorna en su voz. Pero una cosa es cierta, hermano, que es posible ser casi cristiano y luego estar perdido para toda la eternidad. El casi simplemente no sirve para nada. O bien se acepta a Cristo o bien se le rechaza. Resulta una cuestión tan simple que la mayoría podría comprender. O se tiene a Cristo o no se tiene. O se confía en Cristo o no. O Jesucristo es Salvador o no lo es. Se trata de elegir una de las dos opciones. No hay tal cosa como una posición intermedia. En ningún caso puede ser una opción el casi. Se trata de aceptar o rechazar
la totalidad que significa la persona de Jesucristo. Ciertamente que Agripa pronunció allí su sentencia de muerte. Como dijera el propio Señor Jesús, el que cree en él no es condenado en el Hijo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pablo respondió con cortesía: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hecho tal cual es yo soy, excepto de estas cadenas. Pablo deseaba que todos los que allí estaban escuchando llegaran a ser como él en su relación con Cristo, aunque sin esas cadenas. Este era el hombre que había sido un fariseo orgulloso y celoso, y que unos pocos años antes había encarcelado a los cristianos y les había conducido hasta la muerte. En ese momento su actitud era totalmente diferente. Quiere que todos lleguen a ser cristianos y que tengan una relación vital y personal con Jesucristo como él la tenía. Uno no puede por menos que admirar la poderosa transformación que se había operado en la vida de Saulo de Tarso. ¿Y cómo se explica ese cambio? La respuesta era que Jesús vivía. Había resucitado de los muertos, se había revelado. Y es por eso por lo que Pablo dijo en el versículo 8, al principio de su exposición y testimonio ante Agripa: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? No había nada irrazonable en cuanto a ello. Festo y Agripa no podían escapar fácilmente de su reto. Lo mejor que podían hacer era dar por terminada la audiencia, así que el rey se puso en pie indicando a todos que aquella audiencia se había acabado. Agripa no tenía deseos de prolongar una situación que se estaba tornando demasiado desagradable para él. Lenski, el expositor, escribe: Agripa había sentido el impacto de Pablo en su corazón y se retiró de este extraño e inesperado poder. Era su hora de gracia y al retirarse abandonó la salvación detrás de él. Termina el capítulo con una conversación privada en la que tanto Agripa como Festo declararon lo que no se atrevieron a decir en público, que Pablo era inocente de cualquier delito que mereciera la muerte. Lucas continúa acumulando estas afirmaciones oficiales para que sus lectores entiendan que Pablo era inocente. En realidad fue Festo quien fue hallado culpable, porque él se había negado a soltar al prisionero sabiendo que era inocente. Ante su propia conciencia, tanto como ante el auditorio, ese día, como solemos decir, quedó retratado. Nada se podía hacer ya. Pablo iba a ser enviado a Roma como prisionero porque había apelado al César, y así los judíos se iban a deshacer de él. Lo que Agripa y Festo no entendían era que Pablo había sido el juez y que ellos habían sido los presos enjuiciados. Se les había mostrado la luz y el camino a la libertad, pero deliberadamente cerraron sus ojos y volvieron a sus pecados. Pablo había predicado la ley y el evangelio, el arrepentimiento y la fe. Había dado testimonio de la resurrección. No había fracasado en presentar el caso del Señor, pero sus oyentes rechazaron la salvación que se les ofreció. Tal vez sintieron alivio de que Pablo fuera a Roma. Ya no les daría más problemas. El juicio se había acabado, pero su sentencia todavía estaba por venir y en efecto vendría. Como dice Stott, qué maravillosa es la oportunidad de confiar en Jesucristo y ser salvo. Y qué terrible es desperdiciar esta oportunidad y tal vez nunca tener otra. Parece como una tragedia que un hombre que podía haber sido liberado tenía que ser enviado a Roma como prisionero. Pero hermanos, la providencia de Dios, este triste episodio, por la providencia de Dios se transformará en otras oportunidades para extender el Evangelio. Dios os bendiga. Amén.